Buenas tardes, oyentes de Gente en Obra, ¿cómo están ustedes? 17 años saliendo acá al aire, en otras emisoras y ahora en Radio Fénix, Gente en Obra. Hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes al señor cónsul de la República de Cuba, el compañero David Roblejo, acompañado, muy bien acompañado, por Marcel Cabrera, cubano, ¿verdad? Sí. Me dicen cubaguayo, mi padre es Cuba, uruguayo, entonces cubaguayo. ¿Y qué quiere decir? Es una liga de cubano con uruguayo. Ah, está bien. A los oyentes tenemos que explicarle todo, ¿viste? Sí, es la unión de los gentilicios. Está bien. Residente actualmente en Uruguay, ¿verdad? ¿Es así? Sí, estoy más tiempo ahora en Uruguay. Vamos y venimos, sí, pero más tiempo en Uruguay. Está bien, bueno, bienvenido a la radio. Gracias. Y también, o sea que perteneces a la Asociación Residentes de la Asociación Cubano Residentes en Uruguay, ¿está bien? Sí. ACRU. Bueno, ahora sí, vamos de lleno con David Roblejo, compañero cónsul de Cuba. El espacio es corto, así que vamos a aprovecharlo. No sé, hay muchos temas. ¿Qué tema te gustaría tocar por ahora para empezar? Bueno, básicamente, Gustavo, yo creo que hay un tema que en pocos días debe estar ocupando la agenda mediática a nivel internacional en lo que refiere a Cuba, y es que una vez más se va a someter a votación la resolución que presenta anualmente el gobierno cubano sobre la necesidad de poner fin al bloqueo. De acuerdo a documentos que he leído en la página web de la Organización de las Naciones Unidas, la fecha aparentemente va a ser el 1 de noviembre. No se ha hecho oficial aún, pero bueno, de acuerdo a lo que estuve leyendo, debe ser alrededor del 1 de noviembre. Este es un evento que por lo general se hace entre la última semana de octubre y la 1 de noviembre, o sea que es la fecha en la que tradicionalmente se realiza. Más o menos por ahí va a ser. Señalar que el año pasado tuvimos una votación histórica, ¿no? Fueron 193 votos a favor y únicamente 2 abstenciones, la de Estados Unidos e Israel. Este año vamos por otra victoria contundente que muestre cuál es el criterio de la opinión pública internacional sobre el tema del bloqueo, por lo que significa el bloqueo, por lo que nos cuesta el bloqueo, y hacia ahí, bueno, pues van dirigidos todos nuestros esfuerzos a que se haga conciencia, sobre todo a nivel de la opinión pública mundial, lo que representa para la generación, para las generaciones de cubanos que han nacido bajo los efectos del bloqueo. Ya son más de 54 años, o sea que básicamente todos los cubanos que en la actualidad rondan los 50 años o menos nacieron bajo los efectos del bloqueo y lo que el bloqueo significa. Nosotros mismos, los que estamos acá, el caso de Marcela, el caso mío, somos producto de esas generaciones que nacieron bajo los efectos del bloqueo. Me imagino, David Roblejo, que el bloqueo, para soportar un bloqueo, ideológicamente hay que estar muy preparado, hay que ser muy patriota, hay que ser revolucionario, si no se puede soportar, se me ocurre a mí, un bloqueo. ¿Me equivoco mucho? No, yo creo que estás por ahí, o sea, tiene que haber una base ideológica fuerte para lo que significa el día a día con las escaseces que impone. O sea, para que se tenga una idea de lo que significó el bloqueo, nos costó alrededor del último año 4.680 millones de dólares. Por términos de pérdidas, lo que significa la importación a terceros de productos que se pueden adquirir en Estados Unidos, las multas que nos imponen, no tenemos acceso al crédito internacional, si le realizamos compras a los Estados Unidos en ciertos y determinados sectores que están autorizados, dígase medicamentos, dígase alimentos, tenemos que hacer el pago por adelantado. No puede ser el pago en dólares, hay que hacer el pago en una tercera moneda y a través de terceros. Entonces, lo que para un mercado común se hace muy fácil adquirir ahí, a nosotros se nos complica el triple, o si no podemos adquirirlo, tenemos que acudir a terceros, países lejanos, revendedores. Las pérdidas acumuladas del bloqueo superan el billón de dólares hasta la fecha. El billón nuestro, el billón castellano, no el billón americano. O sea, estamos hablando de 1 millón de millones de dólares. Superan esa cifra, y solo en el último año fueron alrededor de 4.680 millones. Imagínense lo que significa eso para una economía pequeña como la nuestra, con las limitaciones que tenemos, las escaseces que impone, el reordenamiento que hay que hacer del presupuesto del Estado hacia las esferas y las actividades sensibles. Indiscutiblemente tiene que haber una base ideológica fuerte, de tal manera que
que seamos capaces de soportar. Porque además están los documentos desclasificados. Uno de los objetivos fundamentales del bloqueo fue generar desesperación, fue generar angustia, es esa la esencia del bloqueo. El bloqueo que, como hemos conversado en otras ocasiones, Sí. el sustento legal tiene que ver con una ley que es la Ley de Comercio con el Enemigo, que es del año 1917. Estamos hablando que esa ley justo cumple 100 años en la actualidad y que para nada tiene vigencia teniendo en cuenta la coyuntura actual de lo que representa Cuba y lo que representa Estados Unidos. Todos los años esa ley hay que renovarla. O sea, todas las administraciones que han pasado por la Casa Blanca desde el año 1917 hasta la actualidad, año tras año han renovado la Ley de Comercio con el Enemigo, que es la que codifica en buena parte ese bloqueo. Y eso fue así hasta el año 1996, en que cuando estaba Bill Clinton en la presidencia se firmó lo que es la ley Helms-Burton, y ya dejó el bloqueo de ser meramente, de ser una facultad del presidente derogarlo. O sea, en este minuto ya está codificado como ley y tiene que pasar por el Congreso. Si no hay una aprobación del Congreso, no se puede derogar el bloqueo. No se puede derogar el bloqueo. Pueden tomar sesiones ejecutivas, que fue lo que vino haciendo el presidente Obama durante la última etapa de su administración, que flexibilicen el bloqueo. Y de hecho no se tomaron todas las que se pudieron haber tomado de acuerdo al criterio de nuestros especialistas y asesores. Pero en este minuto, para derogarlo totalmente, tiene que contar el presidente con el aval del Congreso. No quiere esto decir que el presidente no tenga facultades ejecutivas para flexibilizarlo muchísimo. Lo que tiene que haber es voluntad, es la realidad. Y después pasa por el Congreso. La derogación total. La derogación total pasa por el Congreso. Las facultades ejecutivas del presidente le dan facilidades de tomar ciertas y determinadas medidas encaminadas a flexibilizarlo en ciertos y determinados aspectos. Pero la derogación total de la ley tiene que pasar por la aprobación del Congreso, con mayoría republicana. Me gustaría, no nos salimos del tema, pero me gustaría que hablaras un poquito de Marcel Cabrera, ya que lo tenés al lado, porque si le pido el si le pido el currículum a él no me lo va a dar. Entonces... No, Marcel, lo que sé, yo creo que fue una muy buena idea traerlo acá. Sí. Yo creo que forma parte de la labor de nosotros en la vida diaria como diplomático, en mi caso en el consulado, tratar con la comunidad cubana residente acá. Y bueno, Marcel es uno de los exponentes de la Asociación de Cubanos Residentes en Uruguay. Marcel es hijo de uruguayo con cubana. Papá de Marcel, bueno, producto de ciertas y determinadas coyunturas históricas que se dieron acá, pues se vio precisado exiliarse en nuestro país. La historia de amor entre el papá y la mamá de Marcel no la conozco, pero bueno, me imagino que en esa etapa se hayan conocido. Y bueno, nació Marcel que, como conversábamos, a pesar de que es un muchacho que está estudiando todavía en la universidad, lo que tiene son 22 años, ya tiene una trayectoria bastante vasta, ha escrito unos cuantos libros, tiene un libro incluso de historia de América Latina, ha tenido la posibilidad y yo creo que la dicha de conocer a grandes personalidades de la intelectualidad, la política cubana internacional, y indiscutiblemente es uno de los pilares que tenemos acá en la Asociación de Cubanos Residentes. Constantemente participa con nosotros en las actividades, nos brinda apoyo, tiene un proyecto cultural acá que se llama Proyecto Luces, en que mediante la música y otra serie de actividades que desempeñan van a las cárceles y se reúnen acá con los jóvenes que de alguna manera, por determinadas coyunturas de la vida, digámoslo así, les ha tocado la peor parte, y es como una manera de tocar un poco la fibra, la sensibilidad de esas personas y de un proyecto incluyente, ¿no? que va a los sectores, digamos, más marginados y más obviados. Y bueno, en función de eso yo considero que sí, que es uno de los pilares que tenemos acá en la Asociación de Cubanos Residentes, que es quien nuclea los cubanos residentes acá. Y que bueno, como nos referiremos más adelante, próximamente vamos a estar celebrando un encuentro nacional. Bueno, gracias a David, y su 50%. Sí. Lo dijo el 50%, lo dijo David. Es mi presentador. Bueno, contame, ya te voy diciendo que estás invitado a la próxima por una condición. Tráete algún libro. Así lo presentamos también. ¿Está bien? Claro, está bien. Pero, bueno, contame algo, que estabas en Cuba, vas y venís, como lo dijiste muy bien, de Cuba a Uruguay. Bueno, ¿cómo encontraste Cuba y cómo encontraste Uruguay? Estás en los dos lados, así que conocés los dos. Sí. Los dos países conoces. Sí, hace hace 2 semanas que regresé como de Cuba, todavía me quedé un poquitico bronceado. Más fresco imposible. y como es, no, allá sobre todo estuvimos compitiendo con amigos,
filmando algunos audiovisuales y sobre todo en la parte literaria y la parte musical. Como decía David, mi obra viene siendo como un triángulo, ¿no? En una punta está la parte literaria, en la otra está la musicalización de esos textos, o se pueden raperizar también, ¿no? Y después en la otra parte está la parte del activismo social, que viene siendo como convertirte en activista de lo que escribes, para no solamente hablar a través de las palabras, sino también mostrarlo a través de los hechos, ¿no? Los hechos. En el mundo de hoy eso es algo fundamental, porque a veces como que las palabras se quedan sin un cimiento y por eso es que se derrumba el discurso. Y lo principal son los hechos. Claro, y por eso muchas con la base de las palabras, lógicamente. Y por eso sí, muchas de las poblaciones a veces muestran un descontento tan grande con los políticos, que ya cuando oyen la palabra política la censuran con el tímpano, porque es como que acá por lo menos en Uruguay ahora actualmente pasa eso, desgraciadamente, ¿no? Entonces como bueno, eso, como hay una desconfianza a veces en los políticos, la palabra política, que en realidad no es una palabra mala, sino más bien es buscar la felicidad humana, a veces se ve manchada por los hechos humanos, ¿no? Y bueno, básicamente respondiendo a tu pregunta, Cuba está en una serie de transformaciones para bien. Yo creo que la palabra revolución básicamente es eso, es algo que tiene que ir constantemente evolucionando, ¿no? Que tiene que ir transformándose, y eso es lo que pasa, ¿no? Es como un organismo que en el organismo tiene diferentes órganos, y bueno, para que funcione bien todos los órganos tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Y bueno, lo principal es eso, así como los principios del proyecto Luce, los principios que se están llevando a Cuba, se resumen en una frase martiana, que es crear una sociedad que sea para todos y para el bien de todos, ¿no? Para los que tienen, yo qué sé, hasta una ideología diferente. Ya, muy bien. Y bueno, con respecto a Uruguay, ahora cuando llegué, me había quedado pendiente una actividad con el proyecto Luce, que no la pude llegar a hacer antes de ir para Cuba, y ya cuando llegamos la realizamos, que fue en la colonia Berro, que es una cárcel de adolescentes aquí. Antes pertenecía al CIPA y ahora pertenece al INISA, que es como el nuevo organismo que crearon. Y ahí hicimos una actividad muy bonita en un centro que se llama La Granja, porque ya habíamos ido anteriormente a ese centro, a otro hogar que es el más grande, que se llama El Ser, y ahora fuimos a este, que es la Granja. Era un día de visita, que estuvimos compartiendo hasta con los familiares, habían personas con sus hijos. Bueno, de hecho, si tú entras en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, tú pones Proyecto Social Luce y pueden ver la foto actualizada de cada una de nuestras actividades. Y básicamente es eso, no es como querer implantar una cosa nueva en Uruguay, ni mucho menos. Simplemente, con mucha modestia, es simplemente acompañar los procesos de inserción social que se están llevando a cabo aquí en el país. Y Cuba y Uruguay tienen muchas cosas en común, son países pequeños, ¿no? Sí. Pero no porque sean pequeños no representan, no es que no representen, al contrario, siendo pequeños a veces sirven de referente muchas de sus intelectuales, muchos de sus jóvenes, y hay mucho, como hay mucho material, digamos, hay mucha materia prima pensante, como se dice. Hay mucha, es verdad. Lo que pasa es que hay que saber detectarla, ayudarla, educarla. Y darle la oportunidad, ¿no? Y claro, confiar en, como el muchachito ayer que metió un gol de la selección, ¿viste? El muchachito que metió un gol. ¿Quién? Con Paraguay ayer. Valverde. Ah, Valverde, sí. Yo ayer dije una apuesta, va a ganar, de los dos países va a ganar uno que termine en Guay. Y eso fue lo que pasó, ahí ganamos. Está bien, estuviste bien, son rápidos. David, siguiendo con el tema, o sea, mucha esperanza no hay de que se vaya el bloqueo, pero hay que lucharlo igual día a día, no hay que bajar los brazos. La esperanza sí tenemos. Por eso, quiero decir, no es una cosa... No va a ser eterno, yo apelo a la racionalidad. Ahí está. Constantemente están visitando Cuba delegaciones de legisladores, de senadores. Yo creo que la base, o la esencia, va a ser concientizar a nivel de pueblo, a nivel de base, a todo el pueblo norteamericano sobre lo que representa, lo que significa el bloqueo. De ahí en adelante, las personas que ocupan ciertas y determinadas responsabilidades, y hasta que el Congreso no se haga lobby al respecto, hay una administración en la Casa Blanca que tenga la voluntad de hacerlo,
Pero vamos a apelar sencillamente a la racionalidad. O sea, estamos hablando de posiblemente el genocidio más grande que ha conocido la humanidad por su extensión. O sea, no menoscabamos el hecho de que haya habido sucesos puntuales en la historia, por supuesto han tenido una trascendencia por lo que ha significado, pero la magnitud, el tiempo que ha durado, lo que ha representado, lo que ha significado para un pueblo. Apelamos básicamente a la racionalidad. Y sí, esperanza sí tenemos. Esperanza sí tenemos. No podemos acotarlo en el tiempo, no sabremos si va a durar 4, 5, 10 años, no sabemos, pero esperanza sí tenemos, indiscutiblemente. Yo pienso que depende de todos nosotros, ¿verdad? Depende un poquito de cada uno, llegar hasta esos lugares hasta donde a veces no llegamos, llegar hasta esos lugares donde a veces no se entiende o no se comprende. Va más allá de la ideología, va más allá de compartir o no en un momento determinado un proyecto político. Es una esencia, yo diría que hasta humana, de valores, de derechos humanos. Es un genocidio. O sea, esto que nos han hecho a nosotros no se le ha hecho a más ningún otro pueblo en la historia de la humanidad. Inclusive otras naciones que en un momento determinado tuvieron digamos que una relación bilateral de confrontación con los Estados Unidos, en el transcurso del tiempo posteriormente se fueron flexibilizando las sanciones. Y realmente a estas alturas lo que significa y la magnitud que tiene el bloqueo, yo creo que es algo que no ha compartido en la historia de la humanidad ningún otro pueblo. Habría que explicar un poco a los oyentes, esa pregunta va para los dos, qué significa una revolución democrática. Eso me gustaría, porque la gente no sabe. A veces uno piensa que tiene conocimiento. No tiene. Algunos tienen conocimiento, otros no tienen ni idea. Me gustaría que explicaran un poco. Yo no soy especialista en el tema, el problema disculpa que te interrumpa, el problema es que cuando tú dices así, revolución democrática, sí, son como dos palabrotas, no porque sean malas palabras, sino que son dos palabrotas en el sentido de que hay muchos conceptos dentro de esas dos palabras. Por ejemplo, en el caso de la democracia, cuando tú dices democracia ya es una palabra que está mal escrita. Porque, por ejemplo, el demo, la gente cuando dice democracia, lo primero que te dicen en la escuela es, no, el demo significa pueblo, y es gracia el poder del pueblo. Pero en realidad, en los aquellos griegos, esclavistas atenienses, el demo no eran todo el pueblo, sino eran unos cuantos que eran tan chiquitos, eran tan pocos, que no hacía falta ni micrófono para que se oyeran entre ellos, ¿entiendes? Entonces ya la palabra democracia está como hasta mal escrita. Y después, cada vez que hoy en día cuando hablan algo de democracia, lo primero que se habla como casi en sinónimos es lo de los tres poderes, ¿no? El legislativo, el otro no sé qué, que hoy en día incluso hasta en estructuras judiciales arcaicas sirven como para desestabilizar otra serie de países, ¿no? Y por ejemplo, como pasó en Brasil, etcétera. Entonces, eso de los tres poderes también, que sale de una doctrina que es la parte de la parte representativa, ¿no? Que viene de Inglaterra. Entonces, en Francia, cuando se hace lo de la revolución, se pone eso, pero no es que los tres poderes tampoco le iban a garantizar una llamada democracia al pueblo, porque ahí eso era simplemente para los tres poderes, para repartirse y minimizar el poder a la monarquía y repartírselo entre la naciente burguesía y entre los nobles. O sea que ahí tampoco era una democracia como se dice, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando tú dices democracia representativa, que es con digamos, el nombre de la democracia que han querido globalizar en todo el mundo. Yo diría participativa. Claro, no, pero te digo, hoy en día cuando lees por ejemplo, cuando tú lees lo de la ONU, cuando tú lees lo de la OEA, lo primero que te dice, bajo la democracia representativa, es como la democracia que el imperio ha querido poner en todo el mundo, ¿no? Y cuando tú lees la primera constitución de los Estados Unidos, digamos, la palabra representativa era como una mala palabra, representaba como una anarquía, o sea, estaba como prohibido decir representativa. ¿Por qué? Porque la representativa viene para los que hacían esa doctrina, era como una cosa que era contraria a la democracia. Democracia y representativo eran como dos cosas opuestas, ¿entiendes? Entonces cuando tú dices democracia representativa, históricamente son dos cosas que son opuestas. Cuando tú lees el transcurso de la historia, eso es para que tú veas cómo a lo largo del tiempo se van deformando los conceptos y llegan a hacer inventos que son dos palabras opuestas que las juntan, ¿entiendes? Pero en realidad es como
no es algo que conceptualmente esté fundamentado en democracia representativa hoy en día. Entonces Cuba no tiene una democracia que sea perfecta, porque ningún país tiene una democracia que sea perfecta, pero lo que busca es hacer una participación, y bueno, con sus defectos y con sus virtudes es la nuestra, ¿no? Y se va perfeccionando a lo largo de la historia, como lo que es una revolución, ¿no? Que es ir perfeccionándose constantemente. Perfecto la explicación, te agradezco. Siguiendo esa línea, o sea, es muy difícil dar un criterio de una base ya más filosófica, por decirlo de alguna manera, pero donde quiera que haya democracia, tú lo que tienes que garantizar es igualdad de oportunidades, es igualdad de participación, es la posibilidad de que todo el mundo acceda por igual a los beneficios de un proyecto político determinado. Nosotros estamos comenzando ahora a partir del mes de septiembre un proyecto de elecciones generales, en el que vamos a elegir desde los delegados de base hasta los diputados de la Asamblea Nacional, y bueno, se va a cambiar el Consejo de Estado. Ese es uno de los temas por el que nos han atacado, yo diría que tradicionalmente, y es por un poco como lo decía Marcelo, o sea, lo que nos han vendido de qué cosa es la democracia. Y básicamente una de las cosas que más se nos ataca es porque si tenemos un partido único, o porque si el cubano no puede votar por el presidente. Y bueno, yo te diría que este proceso que está comenzando ahora, Gustavo Fran, David o Marcel pueden perfectamente el día de mañana ser nominados delegados de base. Cuando se les va a nominar no se les pregunta si son militantes del partido, ¿no? O sea, no es un requisito, no es una condición. Usted no se postula por el partido, usted se postula por su circunscripción, por su representación, y va escalando sucesivamente. Esos nos representan posteriormente en las asambleas municipales, nos representan posteriormente en las asambleas provincial y nacional, son los encargados a su vez de elegir lo que viene después de hacer el Consejo de Estado, y por supuesto el presidente del Consejo de Estado y el ministro, que en este minuto descansa en una sola figura, no, que es la figura de Raúl Castro. Perdón, una interrupción cortita, los partidos, la palabra lo dice, partidos. No, y no solo eso, o sea, lo que digo es que no es una condicionante en el proyecto político cubano y en el sistema electoral que usted se candidatee por un partido. Habría que ver en esos lugares donde nos venden como los paladines de la democracia, donde le dicen que usted vota por el presidente. Bueno, usted vota por el presidente, pero usted elige el presidente, porque el presidente en última instancia es un candidato que sale de una elección interna en un partido, donde habría que ver qué por ciento de la población tiene acceso a elegir esa figura. Usted vota por un candidato o por otro, los candidatos se los imponen. Y hay una tendencia, sobre todo en los últimos años, a vincular a los procesos progresistas en América Latina, identificados ideológicamente como de izquierda, como que son antidemocráticos, como que restan la participación popular. O sea, la pregunta no es tanto qué creemos que es, como qué nos han hecho creer que es, y qué nos han impuesto, y el que entre por aquí lo es, y el que no lo es. Nuestro proyecto, como decía Marcel, tendrá cosas. ¿Qué democracia tú encuentras en una, digamos, una elección que tienen que gastar millones de dólares para ser elegido? ¿Eso qué democracia es? Puesto. Claro, aparte en anuncios publicitarios, o sea, no se gastan millones de dólares imprimiendo la cara a un tipo y poniéndolo en todos los semáforos, como una cosa media del sur. David, te pido un favor, cerrar el programa, pues ya se acabó. No, agradecerte a ti y la invitación, un placer haber compartido con Marcel, para que no se nos quede. La Asociación de Cubanos Residentes va a estar teniendo un encuentro nacional acá en Montevideo el día 10 de septiembre del 2017, próximo domingo a las 13 horas, en la sede del Sindicato de la Industria de los Medicamentos y Afines, CIMA, que está en Martín C. Martínez 1686. Si bien es una convocatoria que hace la Asociación de Cubanos Residentes, es abierta, todo aquel que quiera participar y acompañarnos será un placer. Es una oportunidad que tiene la comunidad cubana de reunirse, de conversar, de compartir un rato, de escuchar música, de vivir un pedacito de Cuba, de acá del Uruguay. Y bueno, los exhortamos a todos a que nos acompañen. Señor cónsul David Roblejo y Marcelo Cabrera, ahí vamos a estar, nos vamos a ver el 10 de septiembre. Gracias por la visita. Gracias a ti. Ya saben que en la casa de ustedes, que a ti te espero también. Dale, gracias.